Entre así, de cuando usted era pequeño, Ujú. ¿alguna anécdota, pero ya vinculada con usted mismo y su familia? Ya. A ver, mira, las anécdotas, que es la que casi todo el mundo cuenta y que es realmente la que más se puede decir que están vinculadas a la infancia de uno, es la extrema tranquilidad con que se vivía. Para los niños, sobre todo. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo venía montando la bicicleta, la tiraba en la calle, entraba, tomaba agua, salía y ahí estaba la bicicleta esperando por mí. Y había mucha familiaridad, todo el mundo se conocía. ¿Por qué? Porque el reparto buscaba eso. O sea, había formas, estaba el club de Fontanar, que se fundó en el 55, aunque después se fue mejorando, pero bueno, data como reza una escritura que hay en el piso, es fundado en el año 55. Entonces, los vecinos de reparto éramos asociados al club y hacían actividades, pues iban al club casi todas las semanas, o se jugaba squash, o ibas a la piscina, había piscina de niños, o había, no hay, lo que ya no funcionan, pero la hay todavía. La piscina de niños, la piscina de adultos, estaba el club, se hacían actividades, venían muchos artistas, incluso invitados por los propios artistas que vivían en Fontanar, hacían recitales, hacían actividades. Por ejemplo, Fernando Álvarez era uno de los artistas que más venía, y hacían actividades, hacían cosas. Y eso unía. Eso unificaba a todos los vecinos. Entonces, existía la revista Fontanito, que yo tengo aquí unos ejemplares, que te los puedo mostrar a cámara. Mira. Esta era la revista, una revista que editaba el reparto con los propios fondos que donaban los vecinos del reparto y que también ayudaba a la unidad de los vecinos. Porque, por ejemplo, aquí se publicaba en las crónicas de la revista, se publicaban los nacimientos, se publicaba cualquier dato que fuera de interés de cualquier familia, y era una forma de que la gente se relacionara y de que la gente se conociera. Por ejemplo, ahí está el artículo de una que todavía, gracias a Dios, nos honra con ser vecina nuestra, que es Mirta Beltrán Camejo, nuestra querida Miti, que es la niña primada de Fontanar. O sea, fue la primera niña que nació en el reparto de Fontanar. Y afortunadamente todavía contamos con ella. Y ahí está la crónica, por ejemplo, del día que nació Miti. Y por ejemplo, hay una crónica de un cumpleaños mío, un cumpleaños de mi hermano. Hay una crónica también de un cumpleaños de mi madre. Era lo que se decía en las redes de aquel momento. Era una revista que publicaba el reparto, era mensual, y era la forma, era como una crónica social de la época. Y eso hacía que tú conocieras a los vecinos del reparto. Estamos ahora ya en una etapa de fiestas, de Navidad. Sí, de Navidad, sí. Y escuché por ahí que hubo un tiempo que se ponía hasta un apolito. ¿Cómo no? Bueno, mira, desgraciadamente ya mi memoria no es buena. Y entonces yo sí tengo una minuta aquí con algunos datos sobre eso que me gustaría leerte para hacer lo más específico posible a esto que me dices. Mira, realmente el apolito fue muy famoso porque era la primera vez en Cuba que se hacía eso. Ahora tú oyes hablar del apolito de Nueva York, el apolito que ponen en Madrid, en fin, pero en esa época no había costumbre de hacer eso. Prácticamente te podría decir que... Y en Fontanar, en Cuba, mejor dicho, mucho menos. Por eso fue un boom, aquello fue tremendo. Y fue una propaganda realmente muy fuerte para el reparto. Yo me atrevería a decirte que no había nadie en La Habana que no viniera a ver el apolito de Navidad. Era un desfile de autos. Era sensacional, sencillamente. La Habana entera desfilaba por la entrada de Fontanar en sus autos para ver el apolito de Fontanar. Entonces te cuento, aquí tengo algunos datos apuntados que no los puedo memorizar todos. Te podrás imaginar que el apolito tenía 7 pisos de alto. Te pondrás qué clase de árbol estamos hablando. Era el mayor árbol de Navidad que se puso en Cuba siempre. La primera vez que se pone fue en diciembre, el 29 de diciembre de 1957. Fue que se puso el primer apolito. Lo trajo, o sea, este apolito era de una zona de bosque que hay en Canadá, que la conocen como el nombre de la Atlántica, una provincia canadiense del nombre de Nueva Escocia. Y se suponía que ese arbolito tenía una antigüedad de 220 años, ese árbol que se trajo, ese primer árbol que se trajo. O sea, que era alrededor del 1740 aproximadamente. Este tipo de pino se conoce como Redwood, Canadian Redwood, y tenía 20,73 metros de altura, un peso de 4 toneladas, y su tronco era de 30 pulgadas de grosor.
sus ramas de 10 metros de radio. O sea, era realmente un espectáculo, podrás suponer el espectáculo que tenía. Le colocaban 4.000 esferas de luces que se utilizaron 9.000 metros de cable. Y entonces lo remataban con una estrella de 5 puntas. Cuando le ponían esa estrella, lograba alcanzar 22,56 metros de alto. O sea, que era realmente una cosa espectacular. Aún se conserva, que lo podrías ver todavía, la base de concreto donde enganchaban el árbol. Porque el árbol no estaba sembrado ahí, como te decía, lo trajeron de Canadá y lo enganchaban ahí. Era todo un espectáculo cuando lo traían. Venían en una rastra inmensa, traían una grúa, había que levantar aquel árbol que venía con todas las ramas amarradas, lo levantaban y entonces lo dejaban, tenía un pedazo de tronco y ese lo empotraban en un hueco central que tenía una plataforma inmensa de concreto que todavía se conserva ahí y lo enganchaban ahí. Y entonces ya tú sabes, le empezaban a poner las bolas, las luces, todo. Y era realmente un espectáculo precioso.